Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a ir analizando el libro de Proverbios, capítulo 13 ya, a partir del verso 14. El capítulo no tiene nombre, pero vamos a ponerle un lenguaje limpio. Bien, la imagen de fondo solamente referencia de del jardín del Edén. De este lado vemos a Adán y Eva dentro del jardín del Edén, el árbol de la vida. Y recordemos que había un río que salía del jardín, que pasaba por el jardín. Y ahí se parece un manantial. Bien, entonces, de hecho se parecen muchos árboles. Y Adán y Eva, ahí está. Y de este lado de la imagen vemos lo que había afuera del jardín del Edén. Bueno, más bien cuando lo sacaron. Recordemos que Dios puso un querubín para que no entraran de nuevo. Y me parece que esas figuras allá pequeñas en el fondo son Adán y Eva. Y esa era la entrada al jardín. No sé qué hacen esas dos cosas ahí. No creo que sean Adán y Eva. Porque por el tamaño de la roca, no sé. Bien, entonces, la imagen es solo referencia. Bien, entonces, verso 14. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Entonces, una persona sabia tiene como su estilo de vida. Una persona sabia, una persona que se preocupa por vivir bien. Tiene un estilo de vida, una costumbre. Costumbres, pues. Un sabio tiene costumbres. Costumbres limpias, costumbres eh, buenas, limpias y sobre todo correctas ante Dios. Es especialmente lo que es con el lenguaje, con lo que hablamos. Recordemos que la Biblia recomienda hablar de forma limpia, muy pulcra, en todos los sentidos. En el trabajo, en la calle, en la casa, siempre, en la iglesia, en todo. Tener un lenguaje limpio. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un lenguaje grosero, sucio o etcétera, te llenas de eso y un abismo llama otro abismo. Se empieza por una grosería y luego se va llenando de más y más y más. Lenguaje sucio. Dice para apartarse de los lazos de la muerte. Entonces, puse eso como ejemplo. Y recordemos que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Entonces, eh, pues, otra forma de decirlo sería, portarse bien. O sea, si uno se porta bien, no tiene por qué pasarte nada. Si uno se porta correctamente, no tiene por qué pasarte nada. Verso 15. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Bien, entonces una persona que tiene una vida correcta y sobre todo, bueno, si está ordenado y es pulcro, mucho mejor. Entonces el buen entendimiento. La gente siempre va a recurrir a aquellos que conocen y saben. La gente siempre va a recurrir a aquellos que tienen conocimiento, que saben. De hecho, por lo menos aquí en México no se aprecia la sabiduría, no se respeta. Pero la gente busca a las personas sabias cuando lo necesitan. Otra forma de decirlo es, al nopal lo van a ver solo cuando tiene tunas. Por lo menos aquí en México la gente sabia no se aprecia ni nada de eso, pero la gente busca cuando necesita de ayuda. Bien, entonces, más el camino de los transgresores es duro. Entonces, las personas que
cometen pecado, siempre va a ser difícil. Recordemos que la paga del pecado es la muerte. Siempre lo fue y siempre lo será. Y la imagen de fondo, ¿qué le pasó a Eva? Por cierto, ahorita me estoy dando cuenta que esta imagen de Eva son muy pequeños, son muy chiquitos. Bueno, recordemos que lo generó una IA y bueno, pues esa fue su interpretación. Y probablemente esa imagen de allí sean Eva. Y este también los hizo muy pequeños, quién sabe por qué. Bien, entonces, entonces el camino de los transgresores es duro. Recordemos que de por sí la vida fuera del jardín del Edén siempre fue difícil. Y qué interesante que, o sea, chequen la imagen. Cuando estaban dentro lo tenían todo. Tenían comida, tenían un lugar cómodo, estaban seguros. Cuando lo sacaron del jardín, lo perdieron todo y fueron a una tierra muy difícil. Y una tierra seca por el pecado. Y me parece interesante que Dios no secó el jardín del Edén. O sea, y qué interesante, o sea, Adán y Eva pecaron y fueron echados del jardín del Edén. O sea, lo interesante hubiera sido que el jardín se hubiera secado por el pecado que ellos cometieron, pero Dios no secó el jardín, simplemente lo sacó de allí. Y bueno, pues el camino aquí, esta parte es el camino de la gente justa, de los sabios, de los que buscan a Dios. Y esta otra parte, la camina, es lo que representa el camino de los transgresores, apartados de Dios, en una tierra difícil, sin protección, al, al, al clima todo feo, al intemperie, etcétera. Bien, vamos a dejar hasta aquí el, la predica de hoy, Proverbios capítulo 13, un lenguaje limpio. Entonces, ya para recapitular, la gente sabia, la gente que busca a Dios, tiene costumbres, esas costumbres son buenas y limpias, sobre todo agradables a Dios, un lenguaje limpio, ser pulcro, ser amable, sobre todo cumplir los mandamientos. Eso son las costumbres del sabio. El buen entendimiento, o sea, cómo vivir, cómo comportarse, siempre va a ser bueno, aunque la gente no lo aprecie. Por lo menos como dije hace rato, aquí en México no se aprecia la sabiduría, o sea, la gente busca, cuando tiene un problema, la gente va con el sabio. Y bueno, el camino de transgresor es duro. ¿Qué le pasó a Eva? Cuando estaban dentro del jardín, lo tenían todo. Cuando lo sacaron del jardín, lo perdieron, lo perdieron todo. O sea, afuera no tenían ni dónde vivir, no tenían agua, no tenían comida, no tenían protección, no tenían nada afuera del jardín. Y dentro lo tenían todo. Y me parece interesante por qué Dios no secó el jardín cuando pecaron a Eva. Hubiera sido interesante que Dios hubiera secado el jardín destruido por el pecado de ellos, pero no lo destruyó, lo sacó. Y es interesante. Y tal vez lo analice en otra ocasión. Bien, sería todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga.